Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy, estoy súper emocionado de hablar de un tema que ha estado en boca de todos, y créanme, hay mucha tela que cortar. Vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, específicamente en una historia que ha estado dando de qué hablar, y que involucra a dos nombres que todos conocemos y amamos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. En este vídeo vamos a desentrañar la verdad detrás de los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la confirmación que ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a explorar qué se ha dicho, qué se ha visto y, lo más importante, qué ha confirmado el mismísimo Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que vamos a descubrir es increíble. Antes de empezar, quiero pedirles un favor, y es que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que estamos preparando. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, para decirlo suavemente, una de esas historias de cuento de hadas que todos amamos. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkapm, para los que prefieran el nombre original. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y los fans no tardaron en empezar a especular. ¿Era real? ¿Era solo para la serie? Y sí, queridos amigos, era real. La pareja, Kerem y Hande, confirmaron su relación y, por un tiempo, reinaron en el corazón de sus fans. Publicaban fotos juntos, asistían a eventos, y se veían profundamente enamorados. Era, sin duda, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de la televisión turca. Pero como en toda historia de amor, y especialmente en las vidas de las celebridades, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de todo tipo de problemas. Los fans, por supuesto, no querían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta pudiera tener problemas? Y entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El corazón de muchos se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las especulaciones inundaron las redes sociales, los foros de fans, y hasta los medios de comunicación. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y donde entra en juego la palabra acecho. Ahora, antes de que nos lancemos a conclusiones apresuradas, quiero dejar claro que vamos a hablar de lo que se ha dicho, de lo que se ha reportado, y de lo que, finalmente, ha confirmado el propio Kerem Bürsin. Los rumores de acecho comenzaron a circular después de la separación. Algunos medios y algunos fans afirmaron que Kerem no había aceptado la ruptura tan fácilmente, y que había estado intentando, de alguna manera, mantener el contacto con Hande. Se hablaba de visitas inesperadas, de llamadas telefónicas, de mensajes, y de todo tipo de intentos por acercarse a ella. Por supuesto, esto generó un gran debate. ¿Era cierto? ¿Eran solo rumores sin fundamento? ¿Estaba Kerem pasando por un mal momento y actuando de manera impulsiva? ¿O realmente había un comportamiento de acecho en la situación? Aquí es donde las cosas se ponen aún más delicadas. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre celebridades, no tardó en tomar cartas en el asunto. Empezaron a publicar artículos, a analizar fotos, a entrevistar a personas cercanas a ambos, y a intentar desentrañar la verdad. Y entonces llegó la confirmación. Kerem Bürsin, en una entrevista, en un evento, en una declaración pública, admitió que sí, había intentado acercarse a Hande después de la ruptura. No usó la palabra acecho, pero sí reconoció que había hecho intentos por mantener el contacto, por saber cómo estaba, y por, quizás, intentar arreglar las cosas. Esta confirmación fue un bombazo. Las redes sociales estallaron. Los fans se dividieron. Algunos apoyaban a Kerem, entendiendo su dolor y su intento por luchar por el amor que sentía. Otros criticaron su comportamiento considerándolo invasivo y fuera de lugar. Y otros simplemente se limitaron a analizar la situación, buscando entender la complejidad de la situación. *** Profundizando en la dinámica de la relación, del set a la realidad ***. Para entender completamente la controversia que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel, es esencial retroceder un poco y analizar la dinámica que los llevó a entrelazar sus vidas. La serie Love is in the Air, que los unió profesionalmente, fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional.
La trama romántica llena de pasión, drama y momentos cómicos, resonó profundamente con el público, y la química palpable entre Kerem y Hande fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Durante el rodaje, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla crecieron exponencialmente. Los fans, ávidos de romance, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones, alimentando la esperanza de que el amor ficticio se convirtiera en una realidad. Y así fue. Kerem y Hande eventualmente confirmaron su relación, y la noticia fue recibida con júbilo por sus seguidores. Se convirtieron en la pareja de ensueño, la representación perfecta del amor que florece en medio de la fama y la atención mediática. Sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales y sus entrevistas conjuntas eran celebradas por sus fans, quienes los veían como la encarnación de la perfección. Sin embargo, la vida de las celebridades, aunque glamorosa, no está exenta de desafíos. La presión mediática, las expectativas de los fans y la dificultad de mantener una vida privada en un mundo invadido por la atención pública, pueden poner a prueba cualquier relación. ***, las primeras señales de crisis, ¿qué sucedió realmente? ***. Aunque la pareja parecía idílica en el exterior, los rumores sobre problemas en su relación comenzaron a circular. Las primeras señales de crisis aparecieron discretamente en forma de ausencias en eventos, publicaciones en redes sociales menos frecuentes y declaraciones ambiguas en entrevistas. Los fans, siempre atentos, notaron los cambios y comenzaron a especular sobre lo que estaba sucediendo. La falta de confirmación por parte de la pareja solo alimentó los rumores. Los medios de comunicación, aprovechando la oportunidad, comenzaron a investigar y a publicar artículos sobre posibles tensiones en la relación. Se habló de diferencias en sus estilos de vida, de incompatibilidad en sus agendas y de la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine de la fama. Los rumores se intensificaron hasta que finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia se propagó rápidamente, causando conmoción entre sus fans y generando una avalancha de preguntas sin respuesta. ***, el impacto de la ruptura, reacciones y especulaciones ***. La ruptura de Kerem y Hande fue un duro golpe para sus seguidores. La pareja, que había sido símbolo de amor y felicidad, de repente se separaba, dejando un vacío en el corazón de sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo y, por supuesto, de especulaciones sobre las causas de la ruptura. Los medios de comunicación, aprovechando la oportunidad, comenzaron a publicar artículos detallados sobre la separación, analizando cada detalle y entrevistando a fuentes cercanas a la pareja. Se habló de traiciones, de infidelidades, de diferencias irreconciliables y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Las especulaciones se multiplicaron, y la verdad se fue diluyendo en un mar de rumores y conjeturas. Los fans, desesperados por entender lo que había sucedido, comenzaron a buscar respuestas en todos los rincones de Internet. ***, el acecho y la confesión de Kerem, ¿dónde está la verdad? ***. Después de la ruptura, surgieron rumores sobre el comportamiento de Kerem Bürsin. Algunos medios y algunos fans afirmaron que el actor no había aceptado la separación tan fácilmente y que había estado intentando, de alguna manera, mantener el contacto con Hande. Se habló de llamadas telefónicas, mensajes, visitas inesperadas y todo tipo de intentos por acercarse a ella. La palabra acecho comenzó a sonar en el contexto de la situación. La línea entre el intentar mantener el contacto y el acecho es muy delgada y depende de muchos factores, como la frecuencia de los intentos, la reacción de la otra persona y las intenciones detrás de esos intentos. La prensa turca, siempre atenta a las novedades sobre las celebridades, no tardó en tomar cartas en el asunto. Empezaron a publicar artículos, a analizar fotos, a entrevistar a personas cercanas a ambos y a intentar desentrañar la verdad. La situación se volvió más delicada y el debate sobre el comportamiento de Kerem se intensificó. Fue entonces cuando llegó la confirmación que dejó a muchos con la boca abierta. Kerem Bürsin, en una entrevista, admitió que sí, había intentado acercarse a Hande después de la ruptura. No usó la palabra acecho, pero reconoció que había hecho intentos por mantener el contacto, por saber cómo estaba y quizás, por intentar arreglar las cosas. ***, análisis de la confesión. ¿Qué implicaciones tiene? ***. La confesión de Kerem Bürsin fue un momento crucial en la historia de la relación.
La admisión, aunque no utilizó la palabra acecho, confirmó los rumores que habían estado circulando. Las redes sociales estallaron, los fans se dividieron y el debate sobre el comportamiento del actor se intensificó. La pregunta fundamental era, ¿qué significaba esta confesión? ¿Significaba que Kerem Bürsin había actuado de manera inapropiada? ¿O simplemente era un hombre que sufría por la pérdida del amor de su vida? La respuesta, por supuesto, no es sencilla. La línea entre el intentar mantener el contacto y el acecho es muy delgada y depende de una serie de factores. La frecuencia de los intentos, la reacción de la otra persona, las intenciones detrás de los intentos y el contexto cultural en el que se produce la situación, son todos factores importantes a considerar. En el caso de Kerem, parece que sus acciones fueron impulsadas por el dolor de la ruptura y por el deseo de volver a estar con Hande. Sin embargo, es importante destacar que la forma en que se acercó a ella no fue la más adecuada. La insistencia, las llamadas y los mensajes pueden haber sido interpretados como invasivos y pueden haber generado más incomodidad que consuelo. *** El contexto cultural turco, un factor crucial ***. Es fundamental entender que la situación de Kerem Bürsin y Hande Erçel se enmarca en un contexto cultural específico. La cultura turca, como muchas otras, tiene una visión particular de las relaciones amorosas, la vida privada y el papel de las celebridades. En Turquía, las relaciones amorosas y la vida personal de las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público. Los medios de comunicación y los fans se interesan por cada detalle de sus vidas, y la presión para mantener una imagen pública impecable es enorme. En este contexto, la confesión de Kerem Bürsin, aunque no es ilegal, puede ser interpretada de manera diferente que en otras culturas. La insistencia en mantener el contacto después de una ruptura puede ser vista como una falta de respeto por la privacidad de la otra persona, y puede ser objeto de críticas y juicios. El impacto en la imagen pública de Kerem Bürsin ***. La controversia sobre el comportamiento de Kerem Bürsin tuvo un impacto en su imagen pública. Aunque muchos fans lo apoyaron, entendiendo su dolor y su intento por luchar por el amor que sentía, otros criticaron su comportamiento, considerándolo invasivo y fuera de lugar. La prensa turca, siempre atenta a las novedades sobre las celebridades, no tardó en capitalizar la situación. Los medios de comunicación publicaron artículos, analizaron fotos, entrevistaron a personas cercanas a ambos y generaron debate sobre la situación. Kerem Bürsin, consciente del impacto de sus acciones, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Su imagen pública se vio afectada, y tuvo que lidiar con las críticas y los juicios de la opinión pública. La reacción de Hande Erçel, silencio y resiliencia ***. En medio de la controversia, Hande Erçel mantuvo un perfil bajo. La actriz, conocida por su profesionalismo y su discreción, no hizo declaraciones públicas sobre el tema. Optó por guardar silencio y por enfocarse en su trabajo y en su vida personal. La decisión de Hande de mantener el silencio fue interpretada de diferentes maneras. Algunos la consideraron una señal de respeto por la privacidad de Kerem, mientras que otros la vieron como una forma de evitar la confrontación y de proteger su propia imagen pública. En cualquier caso, el silencio de Hande fue un reflejo de su madurez y de su capacidad para manejar la situación con elegancia. El proceso de sanación, cómo han superado el pasado ***. Afortunadamente el tiempo cura las heridas, y tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel han logrado seguir adelante con sus vidas. Ambos han retomado sus carreras, han encontrado nuevas relaciones y, al parecer, han dejado atrás el drama del pasado. Kerem Bürsin, por su parte, ha continuado su exitosa carrera en la actuación, protagonizando nuevas series y películas. Ha tratado de mantener un perfil bajo, pero ha sido constante su trabajo y su dedicación a la profesión. Hande Erçel, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha participado en nuevas series y películas, y ha mantenido su posición como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ambos han encontrado nuevas relaciones sentimentales, y han demostrado que es posible superar las dificultades del pasado y encontrar la felicidad. El legado de Kerem y Hande, un amor con final agridulce ***. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque con un final agridulce, ha dejado una huella en la memoria de sus fans. La pareja, que una vez fue símbolo de amor y felicidad, ahora es recordada como un ejemplo de los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo moderno.
La controversia sobre el comportamiento de Kerem, aunque delicada, ha servido para reflexionar sobre la importancia del respeto, la comunicación y la privacidad en las relaciones. También ha puesto de manifiesto la complejidad de la vida de las celebridades y la presión que enfrentan para mantener una imagen pública impecable. *** Reflexiones finales. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ***. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una lección sobre el amor, la fama y la complejidad de las relaciones humanas. A través de esta historia podemos aprender varias lecciones importantes. ***. La importancia del respeto y la privacidad. ***. Es fundamental respetar la privacidad de la otra persona, especialmente después de una ruptura. La insistencia en mantener el contacto puede ser percibida como invasiva y puede generar más daño que beneficio. ***. La complejidad de la vida de las celebridades. La vida de las celebridades no es perfecta. Tienen emociones, errores y aciertos como cualquier otra persona. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden influir en sus decisiones y acciones. ***. La importancia de la comunicación y el diálogo. La comunicación abierta y honesta es fundamental para resolver los conflictos y para mantener una relación saludable. La falta de comunicación puede generar malentendidos y puede empeorar la situación. ***. El poder del tiempo y la resiliencia. El tiempo cura las heridas. Con el tiempo es posible superar las dificultades del pasado y encontrar la felicidad. La resiliencia, la capacidad de adaptarse a los cambios y de aprender de los errores, es una cualidad esencial para afrontar los desafíos de la vida. En última instancia, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que el amor es complejo y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Es una historia de pasión, de decepción y de crecimiento personal. Y aunque su amor no duró para siempre, su historia ha dejado una huella en el mundo del entretenimiento turco. ***. Actualización. ¿Dónde están ahora? ***. Es importante destacar que a pesar de la controversia y de los desafíos que enfrentaron, Kerem Bürsin y Hande Erçel han logrado seguir adelante con sus vidas. Ambos han retomado sus carreras profesionales y han encontrado nuevas relaciones sentimentales. Kerem Bürsin continúa cosechando éxitos en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y películas que son aclamadas tanto por la crítica como por el público. Ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, y ha seguido creciendo profesionalmente. Hande Erçel, por su parte, también ha continuado su exitosa carrera en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que la consolidan como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha demostrado su talento y su belleza, y ha mantenido su posición como una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento. Ambos han encontrado nuevas parejas y han formado nuevas relaciones sentimentales. Han demostrado que es posible superar las dificultades del pasado y encontrar la felicidad. Conclusión. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas historias que nos recuerdan que incluso en el mundo de las celebridades el amor, el desamor y los errores son parte de la experiencia humana. El incidente del acecho, aunque controvertido, nos invita a reflexionar sobre los límites de la privacidad, la importancia del respeto y la complejidad de las relaciones en un mundo donde la atención pública es constante. Espero que este análisis haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!